Comparto la ventana. Y ahí vamos. Bueno, como les decía hace un ratito, la clase de hoy involucra varias de las clases anteriores. Vamos a ver campos escalares, funciones de dos variables y dominio de funciones de dos variables. Una clase súper completa. Les pido que me interrumpan, que no me dejen avanzar si yo voy muy rápido o hay conceptos que no se entienden. Es importante que les sirva de guía, así que me interrumpen y lo aclaramos. Bueno, vamos a repasar, antes de comenzar a trabajar con el tema de hoy, vamos a repasar un concepto de análisis 1. Cuando nosotros trabajamos en análisis matemático 1, trabajamos con funciones escalares. Aunque no nos digan todo el tiempo que son funciones escalares, cuando decimos simplemente que son funciones, nos referimos a que son funciones escalares. Bien, acá les traigo algunos gráficos y ustedes me van a ayudar. Me van a decir, mirando la primera función, que es una función polinómica, ¿cuál es el dominio de esta función, de la que se encuentra a la izquierda? Todos los reales. Todos los reales. Bueno, esperen que todos los reales. Y en el caso de la función del medio, ¿cuál sería el dominio? Suponiendo que esta curva... Los reales positivos. Bien, los reales positivos. ¿El 0 está incluido? No. No, porque el x igual a 0 es la asíntota vertical, ¿no? Esto es una función logarítmica. Bueno, y en esta función racional, suponiendo que la escala vaya de 1 en 1, o sea, que este sea el 1, este fuera el 2, este fuera el 3. Todos los reales menos el 2 y el menos 2. Bien, Werner sos, ¿no? No, Roberto. Ah, Roberto, bueno. Bárbaro, entonces, perfecto. O sea que acá tenemos los reales, acá tenemos los reales positivos, acá tenemos los reales excepto el menos 2 y el 2. Entonces, el dominio de las funciones escalares es un subconjunto de los números reales, o sea, un conjunto A, que en este caso coincide con los reales, en este caso, en estos dos casos no, pero este conjunto está incluido en el conjunto de los números reales. ¿Cuál es el codominio de las funciones de análisis 1? No la imagen, el codominio. El conjunto más amplio de valores que puede tomar la función, o y. Miren acá, ¿cuál es el conjunto más amplio de valores que puede tomar y? Bueno. ¿No son todos los reales? Son todos los reales, son todos los reales. Entonces, no es la imagen, ¿sí? La imagen son los valores de y para los cuales existe una preimagen, sino simplemente está definida de un subconjunto de reales en reales. Y gráficamente, las funciones escalares representan curvas en el plano, ¿sí? Una función polinómica, una logarítmica, una racional. Bien. Entonces, cuando nosotros definíamos una función, necesitábamos un conjunto de salida, en este caso el dominio, un conjunto de llegada, el codominio, y un conjunto de llegada, el codominio, y una relación, o sea, la relación entre la variable, que en este caso es una variable, y la función, ¿sí? En este caso, la variable x es lo que llamábamos variable independiente y, que antiguamente se llamaba variable dependiente, es la imagen de la función, la imagen de el valor de x.
O sea que tenemos funciones de una variable y la otra variable sería la imagen de la función. ¿Hasta acá dudas? Bueno, estamos en condiciones entonces de definir a qué llamamos un campo escalar. Dice, es toda relación en la que a cada n upla, ¿sí? Dupla si n vale 2, terna si n vale 3, ¿sí? Un conjunto de números reales, x1, x2, xn, si son 2 será un par ordenado, si son 3 será una terna, 3 valores ordenados. Bueno, le corresponde uno y solo un número real z. Entonces, si yo miro la definición de campo escalar, me dice, es una función que está definida en un subconjunto de Rn, un subconjunto de R2, de R3, de R4. Este es el dominio. Y el codominio, los números reales. ¿Cómo está definida? Tal que la imagen de esa n-upla me devuelve un número real z, ¿sí? Eso es todo lo que yo tengo que interpretar cuando veo la definición, en este caso, de un campo escalar, que tomo una dupla, una terna, una cuaterna de números reales, hago operaciones, ¿sí? Que están definidas a través de la función, de la fórmula, de la relación entre las variables y me devuelve como resultado un número real. O sea que un campo escalar como resultado siempre voy a obtener un número real. En el caso, y nosotros vamos a trabajar solamente con funciones de dos variables, o sea, con campos escalares, pero de dos variables, la definición nos quedaría de la siguiente forma. El dominio, el codominio y gráficamente lo vamos a relacionar con lo que vimos anteriormente. Fíjense que acá estoy graficando como ejemplos funciones de dos variables, ¿sí? ¿Cuáles son las dos variables? X e Y. Un par ordenado de reales y Z es la imagen de la función. En este caso tengo esta superficie que se llama elipsoide, no tiene ninguna importancia, no lo vamos a ver. En este caso son cuádricas las superficies. En este caso tenemos X e Y, nuestras variables, Z es la imagen de la función. Y en el último caso, X e Y, las variables, ¿sí? Las dos variables, y Z la imagen de la función. Entonces, el dominio es un subconjunto de R2, un subconjunto de puntos del plano, porque cuando yo decía un par ordenado de reales, era lo que nosotros llamábamos al plano. Habíamos definido al conjunto R2 como el conjunto de los pares ordenados de reales. El codominio. Bueno, el codominio es el conjunto de los reales. Sale de un par ordenado y me devuelve como resultado un número real. Y gráficamente vemos que las funciones de dos variables son superficies en R3, superficies en el espacio, que no las vamos a graficar. Entonces, definida formalmente, una función cuyo dominio es su subconjunto de puntos del plano y codominio real es tal que Z será la imagen de ese par ordenado de reales. ¿Hasta acá alguna duda?
Por ejemplo, vamos a la demostración, a la formalización de la definición. Sean X e Y variables reales, se llama campo escalar de dos variables a toda relación en la que a cada par ordenado de reales le corresponde uno y solo un número real. Por ejemplo, tenemos una función de dos variables, en este caso X e Y, que está dada por esta relación. Acá tenemos una segunda función, sus variables también son X e Y. F de X, Y es la imagen de la función, lo que nosotros llamamos Z. Este F de X, Y es lo que nosotros llamamos Z muchas veces. Y por último, esta otra función de dos variables es una función logarítmica. Bien. Nos interesa, así como cuando definíamos o trabajamos con funciones escalares de una variable, hallamos el dominio, bueno, nos interesa también hallar el dominio de las funciones de dos variables. Dice, es el conjunto formado por todos los pares ordenados de reales para los cuales la función está definida, para los cuales existe Z, para los cuales existe la imagen de la función. Que esté definida significa que existe la imagen de X, Y, o sea, Z, ¿sí? ¿Para qué valores de X y de Y esta expresión tiene sentido? Dice, el dominio de la función es el conjunto de los pares ordenados de reales, tal que existe la imagen de esos pares ordenados. Bien, como dijimos antes, estos pares ordenados para los cuales la función está definida es un subconjunto del plano. Entonces pregunto, ¿cuáles son los subconjuntos del plano que ustedes recuerdan haber estudiado o haber visto en las clases anteriores? Hola, no importa si lo dicen mal, no importa que no me dejen sola. Las rectas, los semiplanos, Bien. las funciones cónicas. Las cónicas, que no son funciones, pero son cónicas. Las cónicas, bien. ¿Y qué cónicas recuerdan? ¿Quién me está hablando? Las circunferencias, Sí. las elipses, parábolas. Sí. Te falta una. Hipérbola. Hipérbola. Gracias. ¿Quién me hablaba recién? Sofía. Sofía, gracias Sofía. Por ahí creo que estaba Rodolfo también. Bueno, subconjuntos de R2, Sí, ya los repasamos. Entonces, vamos a empezar a trabajar con ejemplos. Acá tenemos lo que dijo Sofía, rectas, semiplanos, cónicas, circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas. Sofía tiene un 10, genial. Vamos con el primer ejemplo. Dice, hallar el dominio de esta función. Es una función de dos variables. No me interesa graficar la función. Vamos a hallar el dominio. Si yo tengo una función, en este caso racional, ¿no? Porque las variables están en el denominador. Pensando en lo que sé de análisis 1. ¿Qué le tengo que pedir al denominador para que esta función esté definida? Que no sea cero. Que no sea cero. Bien, entonces le vamos a pedir al denominador que no valga cero. Y vamos a trabajar con esta
desigualdad. Si yo pienso que acá hubiera un igual, no un distinto. Si acá yo tuviera la igualdad, ¿me pueden decir qué subconjunto del plano representa la igualdad? O sea, si acá hubiera un igual a 0 en vez de un distinto. Una circunferencia. Una circunferencia. Bien. ¿Qué centro tiene? 0, 0 y radio 2. Bien, el centro es 0, 0, entonces lo ubico. Y el radio 2. Fíjense que me dice que los valores de x, y, los valores de estos puntos, x e y, tienen que ser distintos de la circunferencia, ¿no? Porque dice distintos de 4. La igualdad, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, son los puntos de la circunferencia. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cualquier punto del plano que no sea el de la circunferencia es el dominio de mi función. Entonces, será todo lo que está destacado en celeste, excepto lo que punteé en color turquesa. Ese es el dominio de mi función. Gráficamente, ¿se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, gráficamente ya lo tenemos, analíticamente el dominio de la función, entonces leo, es el conjunto, acá hay una llavecita que me quedó muy clara, es el conjunto de los pares ordenados de reales, tal que x cuadrado más y cuadrado es distinto de 4, la condición, ¿sí?, de existencia de mis puntos. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. Otra función, la consigna siempre es la misma, ya era el dominio. Y siempre pensando en análisis 1, si yo tenía funciones de radicando par, o de, sí, donde aparecía un radical de índice par, ¿qué le tenía que pedir al radicando para que esté definida la función? Mayor o igual que 0. Sí, que sea mayor o igual que 0. Entonces vamos a trabajar con el radicando, con la condición, y si es mayor que 0, mayor o igual que 0, sumo ambos miembros a 36 ambos miembros y dividimos ambos miembros por 36. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que encontrar un subconjunto de R2. Entonces, recuerdo cómo es la forma de trabajar para trabajar con las cónicas, porque estoy segura que esto es una cónica. ¿Cómo definíamos a las cónicas o cómo reconocíamos a las cónicas? Esperen que les voy a ayudar con otra cosa. Si yo estoy trabajando en R2, esto es una cónica, ahora estamos trabajando en R2, ¿no? Porque estamos trabajando con subconjuntos del plano. Entonces estamos trabajando en R2. Esta ecuación, ¿puede responder a una cónica? No, es una recta. ¿Por qué, Sofía? Porque las variables no están al cuadrado. Bien, entonces, con ese concepto, ¿cómo? Si yo digo que una recta es una ecuación lineal con dos variables, ¿cómo podría definir a una cónica o reconocer a una cónica? ¿Cuántas variables tiene que haber? Las dos variables están al cuadrado. Por lo menos una, ¿sí? Porque acordate que en la parábola una de las variables era lineal. Entonces,
puedo decir que las cónicas las reconozco porque son ecuaciones de segundo grado con dos variables. No importa si las dos están al cuadrado, pero alguna de ellas sí. Bien. Entonces, trabajemos con esto, vamos a simplificar y llegamos a esa desigualdad. Otra vez, si yo pienso en la igualdad, no miro que hay un mayor o igual. Si yo tuviera un igual a 1, alguien que no sea Sofía, que me diga qué cónica es esta. ¿Es una elipse? A ver, en las elipses los dos términos cuadráticos tenían que ser positivos. Una elipse no. Ok, hipérbola. Maravilloso. Es una hipérbola. Entonces, vamos a trabajar con la igualdad. Voy a pensar que acá hay un 1, ¿sí? Que no hay un mayor o igual. Y voy a graficar x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. O sea, graficamos la igualdad. El centro de esta hipérbola es el origen. Lo ubico. ¿Cuál era el semieje real? En las hipérbolas teníamos un semieje real y un semieje imaginario. ¿Cuál era el semieje real? Pueden equivocarse, no importa, estamos practicando. ¿No era el término positivo? El valor que está debajo de X. El valor que está debajo del término positivo, en este caso de X. Entonces, el semieje real vale 2. El otro, el semieje, entonces lo ubico, está debajo de X, entonces 2 unidades en el eje X. Este era b cuadrado. El semieje imaginario, entonces b es 3, ubico. Y ahora, como es una hipérbola, una vez que tenía a y b, trazaba mi rectángulo, las diagonales de ese rectángulo, y ahora grafico la hipérbola. Las ramas, ¿van a salir del eje X o van a salir del eje Y? ¿De X? Sí, ¿por qué? ¿O por qué no de Y? Porque es el positivo, el término positivo. Perfecto, las ramas salían siempre del término positivo, entonces en este caso las ramas salen de X y se pegan a las asíntotas, ¿no? Acá yo, para hacerlo bien grande, no se ve, pero si yo esto lo continuara, las dos curvas, las dos ramas, se van acercando infinitamente a estas asíntotas. Bien, nosotros graficamos la igualdad, graficamos los puntos de la hipérbola. O sea, graficamos, lo voy a destacar acá en rojo, la igualdad. Pero dice mayor o igual que 1. Hasta ahora graficamos x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. Insisto con eso. Ahora me falta graficar qué puntos del plano cumplen con que todo esto sea mayor que 1. Y lo hacíamos tomando un punto. ¿Sí? Tomábamos un punto cualquiera, esperen que en este caso todavía no lo tomé, tomo un punto cualquiera, en este caso elegí el origen. ¿Por qué? Porque las ramas de la hipérbola dividían al plano en dos regiones. Los puntos que contienen al 0, 0, toda esta rama, toda esta región interior,
y esta rama, esta región y esta región que no contiene al origen. Bueno, tomo el origen, lo reemplazo en mi desigualdad. 0 menos 0, me queda 0 mayor que 1. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Como es falso, el 0, 0 no verifica mi desigualdad. Si un punto de la región no verifica la desigualdad, ningún punto de esa región lo verifica, con lo cual debo sombrear la otra región. Entonces me queda como una especie de mariposa. ¿Dudas con esto? ¿Por qué graficamos la hipérbola continua? Porque el igual, ¿sí? Los puntos de la hipérbola están incluidos en mi dominio, en mi conjunto solución. Una vez que tenemos el dominio gráficamente, analíticamente será el conjunto de los pares ordenados de reales o puntos del plano tal que verifican esta condición. ¿Dudas con este segundo ejemplo? Fíjense que necesito para la clase de hoy trabajar con subconjuntos de R2. Vamos con un tercer ejemplo. Es una función logarítmica, ¿sí? El paréntesis abre el logaritmo a quien involucra a este argumento que destaco en rojo. ¿Qué le tenía que pedir a las funciones logarítmicas para su existencia? ¿Que sean mayores que 0? Bien, el Mayor que cero. argumento mayor que 0. Muy bien. Trabajemos con ese argumento. Es una, si yo pienso siempre en el igual, es una ecuación de segundo grado con dos variables, x e y, entonces es una cónica. Bien. Vamos a trabajar con las cónicas sumando el 1 miembro a miembro y como para encontrar la ecuación, ¿sí? Estos coeficientes tenían que ser 1, voy a dividir ambos miembros, ¿sí? Numerador. Voy a multiplicar por un cuarto para hacerlo más fácil, numerador y denominador. En este segundo término, ¿no? Multiplico y divido por un cuarto y llegamos acá. Muy bien, si yo tuviera la igualdad, cosa que acá no sucede. Ay, esperen que hice lío. Si yo tuviera la igualdad, como acá, cosa que acá no sucede, dice los puntos que son mayores que 1. ¿Qué cónica tendríamos? ¿Una elipse? Una elipse. ¿Cómo la reconozco? Porque los dos términos cuadráticos eran positivos, ¿bien? Entonces, el centro de la elipse, x del centro y del centro, está en 1 menos 2, los valores de x y de y que anulaban los paréntesis. Y ahora pregunto, en la elipse teníamos semieje mayor y semieje menor. El semieje mayor se llamaba A y el semieje menor se llamaba B. ¿Cuánto vale el semieje mayor? Aquí debajo hay un 1 invisible, ¿no? 1. 1, porque 1. es el mayor de estos dos
es 1, entonces 1 al cuadrado, este es a cuadrado, el semieje mayor mide 1 y el semieje menor, entonces será, Cuarto. ¿todos están de acuerdo? Que es un cuarto. Un medio. Un medio, porque este es b cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Claro, este es b cuadrado. Entonces, b es un medio. Una vez que tengo el centro A y B, vamos a ubicarlos. Ubico el centro en 1 menos un medio. A, que es 1, como A está debajo de X, 1 en el eje X. Un medio, 0,5 en el eje de las ordenadas. Y grafico la elipse. Voy a borrar todos estos garabatos que escribí acá para ver bien lo que tengo que pensar. ¿Y por qué grafiqué la elipse punteada? Porque dice mayor que 1, estrictamente mayor que 1 y no mayor o igual que 1. Si hubiera dicho mayor o igual que 1, los puntos de la elipse hubieran pertenecido a mi conjunto solución. En este caso, como es estrictamente mayor, la elipse no pertenece a mi conjunto solución. Bien, otra vez, la elipse dividía el plano en dos regiones, los puntos interiores de la elipse, los puntos exteriores de la elipse. Tomo un punto, es fácil tomar el centro de la elipse, no el 0, 0, el 0, 0 está acá. Si yo tomo el centro de la elipse y lo reemplazo acá o acá, me da lo mismo. Fíjense que el 1 anula este término y el menos 2 anula este término, o sea que hace que los dos valgan 0. Ah, acá me falló, acá no vale igual, ¿eh? Ahí va. 0 es mayor que 1, esto es falso, con lo cual debo pintar la región externa a la elipse. Una vez que tengo la solución gráfica, vamos a la solución analítica. El dominio de mi función es el conjunto de los puntos del plano pares ordenados de reales tal que verifican esta condición. Para que un ejercicio se considere bien resuelto, debo tener la solución gráfica y la solución analítica, ambas. Una síntesis. ¿Qué restricciones voy a tener que considerar para calcular el dominio de una función de dos variables? Las mismas que consideraba para las funciones de una variable. Cuando trabajamos con radicandos de índice par, le tengo que pedir al índice que sea, al radicando, perdón, que sea mayor o igual que 0. Cuando trabajo con denominadores, le tendré que pedir a ese denominador que sea distinto de 0, y cuando trabajo con logaritmos, que el argumento sea positivo. La base también debería ser positiva, ¿no? Muy bien. Sigamos con ejemplos. Un ejemplo que generalmente les complica. Vamos a ver qué pasa acá. Bueno, tengo una función racional, hay un denominador. A este denominador le voy a pedir que no valga 0. Y trabajo con esto. Pregunto. ¿Qué subconjunto del plano es este? Es una... A ver. ¿Puede ser una elipse? ¿O una hipérbola? No, porque no estaría igualado a 1. Bien, el problema que acá tengo es este 0. ¿Sí? Al no tener término independiente, o el término independiente sea nulo, sea 0, no es una cónica. O por lo menos no es una cónica irreducible. Es lo que conocemos como cónica degenerada. Entonces vamos a trabajarla.
Yo tengo aquí una diferencia de cuadrados. Si tengo una diferencia de cuadrados, la voy a factorizar como el producto de la suma por la resta de las bases, ¿no? Las bases en este caso son x e y. Entonces, factorizo mi diferencia de cuadrados. Y aplico la regla de anulación del producto. Para que este producto sea distinto de 0, o el primer factor es distinto de 0, o el segundo es distinto de 0. ¿Están de acuerdo en esto? Alguno de los dos debe ser distinto de 0. Sí. Bien, despejemos acá. Vamos a despejar y. Y es igual, y Profe, pregunta. debe ser distinto de menos. Sí, Rodolfo. ¿No deberían ser los dos distintos de 0? ¿Sabés que sí? Me quedé colgada. ¿Viste que me hizo un silencio? Claro, porque si, Acá hay un digamos, y. claro, Si iría uno, ahí. si uno Porque es si 0, cualquiera de los dos quede 0, como es un producto, va a quedar 0. claro, Igual no se va a cumplir que sea claro. distinto a 0. Si uno, basta que uno sea 0, como dice Rodolfo, se va a anular. Entonces los dos deben ser distintos de 0. Bueno, acá hay un y, entonces. Bien, viste que es un silencio largo porque me quedé pensando. Ok, gracias Rodolfo. Despejamos y en ambos, ¿sí? X debe pasar restando. Ahora sí, trabajamos con el otro. Bueno, acá voy a tener que ir arreglando porque hay un error. Y este lo paso sumando, y distinto de X. Ahora les pregunto, y igual a menos X, o siempre pensando en la igualdad, ¿no? Y igual a menos X, y igual a X. ¿Qué subconjuntos del plano son? Son dos rectas. Son dos rectas. Entonces, y distinto de menos X, y distinto de X. Entonces, cualquier punto del plano que no cumpla con estas condiciones, entonces será solución de mi ejercicio. Todos los puntos del plano, excepto las rectas. Y acá otra vez arreglamos la condición. Bien, cuando le suba el PDF ya lo vamos a tener arregladito, esto que está mal. ¿Dudas con esto? Vamos con un último ejercicio que es bastante integrador. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones que tener en cuenta. Porque tengo un radical de índice par y además tengo un denominador. Entonces, comencemos con el radical de índice par. ¿Qué le tengo que pedir a todo este radicando para que exista? Distinto de 0. Acá hay Mayor o un, igual que No, 0. mayor igual que 0 y después claro, distinto. ¿y a qué le tengo que pedir que sea distinto? A x menos y cuadrado. Bien, a este le tengo que pedir que sea distinto de 0, lo vamos a agregar. Las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que el radicando sea positivo, mayor o igual que 0, y al mismo tiempo y que el denominador no valga 0. Entonces, la intersección entre estas dos condiciones. Trabajemos con esta condición. Para que este cociente sea positivo, le tengo que pedir al numerador y al denominador que sean ambos positivos. Fíjense lo que pasó acá. Me dice mayor o igual que 0. El numerador puede ser mayor o igual que 0,
pero el denominador no puede ser 0 porque estaría anulando el denominador. Entonces, esta condición la estoy considerando al quitarle el igual. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cómo sigo? O sea, estoy trabajando acá. Numerador y denominador positivos. ¿Tengo alguna otra posibilidad para que un cociente me dé positivo? Que ambos Que sean ambos sean negativos. negativos. Bien, primera posibilidad o segunda posibilidad, que ambos sean negativos. Entonces, numerador menor o igual que 0 y denominador no puede valer 0, le quito el igual y ya estoy considerando esta condición. Este es el corazón del planteo de mi ejercicio. Si yo planteo algo mal, todo lo que haga de aquí para abajo va a estar mal. O sea que este análisis es súper importante entenderlo. ¿Necesitan que aclare nuevamente algo? Bien, ahora trabajemos con estas pequeñas desigualdades que ya sabemos trabajar, ¿no? Despejamos el igual. Yo lo que hice, como para hacer más fácil, es esta y pasarla sumando. Entonces, leo de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Me quedará así, x mayor o igual que y, y leo siempre, me posiciono en donde está y menor o igual que x, porque estoy más acostumbrada a graficar cuando tengo la función a la izquierda. Maña mía, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer acá. X mayor que y cuadrado, o lo mismo acá, y mayor o igual que x menor o igual que menor que y cuadrado. Bueno, trabajamos con las inecuaciones despejando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Graficar, ¿sí? Graficar estos dos subconjuntos, hallar la intersección, graficar estos dos subconjuntos, hallar la intersección entre ellos, y entre lo que me dé en cada uno, buscar la unión, porque hay uno, es la unión. Vamos a continuar más arriba, vamos con este primero. Y menores o iguales que x. Grafico la igualdad, grafico la recta y igual a x. La grafico continua porque dice menor o igual que x. La recta, que es la igualdad, está incluida en mi conjunto solución, por eso va continua. Los menores o iguales que x, ¿sí? Los valores de y menores o iguales que x están por debajo de la recta o por arriba de la recta, chicos. Por debajo. Por debajo de la recta. Acá tengo la primera región, es un semiplano. Si yo pienso en la igualdad, pienso en que x es igual a y cuadrado. ¿Qué subconjunto del plano es este? Una parábola. Una parábola. Una parábola, porque en la parábola uno de los términos era lineal. ¿Qué me indicaba el término lineal? Primero, antes de continuar, ¿dónde está el vértice de mi parábola? La escribo acá. Recuerdo que la parábola es la única cónica que no tiene centro, tiene vértice.
¿En el 0, 0? En el 0, 0, en el origen. Bien, el término lineal, ¿qué me indicaba? Ah, hoy los mato. El eje de simetría. Entonces, el eje de simetría, como el término lineal es X, el eje de simetría es paralelo al eje X, en este caso coincide con el eje X, y como este número, ¿sí?, es positivo, era cóncavo hacia la derecha. Si hubiera sido negativo, era cóncavo hacia la izquierda. ¿Por qué no grafiqué la parábola continua? Porque no tengo el igual. Los puntos de la parábola no pertenecen a mi conjunto solución. Entonces, esto lo borro. Y otra vez, elijo, por ejemplo, este punto, x vale 1, ¿sí? X vale 1, y vale 0, y vale 0 en este punto, lo reemplazo acá, 1. ¿Es mayor que 0 al cuadrado? Sí, entonces esta es la región que corresponde sombrear. Graficamos los dos por separado. Ahora tengo que superponerlos en el mismo gráfico y hallar la intersección. La intersección es lo que me queda pintado más oscuro, ¿no? Donde se superponen los dos colores. Entonces la intersección es, voy por la parábola, me subo por la recta, por este pedacito de segmento, vuelvo a la parábola, todos los puntos interiores. La intersección de los dos conjuntos. Primera parte de la solución, vamos con esta. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Una pregunta, ¿yo tendría que buscar la intersección entre la recta y la parábola también? ¿Después? ¿O no hace falta? Analíticamente hallar estos puntos, haciendo cuentas. Claro. No, solo gráficamente. Ah, perfecto. Lo que les pido es que el gráfico sea prolijo, ¿sí? Pero nada más, estos puntos, si vos lo haces prolijamente, estos puntos te van a aparecer bastante bien ubicaditos. No lo hacemos el dominio analíticamente. Bien, vamos con esta parte. Acá me quedé con la región oscura, ¿sí? Vuelvo. Superpuse los dos conjuntos, los dos subconjuntos del plano, destaco cuál es la intersección y me quedo solamente con la intersección, o sea que la solución de esta primera parte será lo que me quedó en celeste. Sin esto, ¿no? Sin esto. Sin esto. Y sin esto. Ahí va. Y mayores que X. Si cuando tenía Y menores que X era el semiplano que estaba por debajo, si tengo Y mayores o iguales que X, será el semiplano que está por arriba. Ahora lo hacemos más rápido. ¿Por qué? Porque X igual a Y cuadrado es la misma parábola que teníamos antes. ¿Sí? Es la misma parábola. Lo único que en vez de tomar los puntos interiores, tomo la región externa porque dice X menores que Y cuadrado. Si los X mayores que Y cuadrado eran estos, los X menores que Y cuadrado van a ser los que lo complementan. ¿Ok?
¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ahora que tenemos los dos por separado, buscamos la intersección. La intersección es lo que me queda destacado en azul. Entonces, vengo por la recta, subo por la parábola y vuelvo por la recta. Y este semiplano será la región. Sin, estoy pensando, a ver, acá con, ¿sí? Esto cumple las dos condiciones a la vez, bien. Esto también. Este pedacito no. Este pedacito lo tengo que quitar. Ay, esperen que... Ahí va. ¿Dudas con esto? Muy bien. Ya tenemos las dos soluciones por separado. Ahora tenemos que buscar la unión entre ambas. Esperen que me quedó la sombrita acá. Analíticamente, entonces, bueno, vamos a buscarlo gráficamente. La unión entre ambas, tenemos acá la unión de la primera solución. Esta era la primera solución, le unimos la segunda solución. Este es el dominio de la función. Analíticamente, entonces será el conjunto de pares ordenados de reales, tales que cumplen primera o segunda condición. Esta es la solución final de mi ejercicio. ¿Necesitan volver a ver alguna diapositiva antes de terminar? No, me parece que no hace falta. Igualmente nos queda después el power en el equipo. Claro, en un ratito voy a arreglar ese error que había, Rodolfo, y después lo subo, porque ya lo tenía listo, pero no me había dado cuenta que estaba esa ahí molestando. Muy bien. Bueno, chicos. No hay ninguna. En la hoja de ruta ya tienen los ejercicios que puedan hacer. Dominio de función de dos variables es un tema que se toma en los parciales, en los recuperatorios, en los finales. Se toman conceptos, se toman preguntas. No se duerman con esto. Para eso vimos 5 clases casi para poder trabajar bien con subconjuntos de R2, ¿sí? Y también tomo en los parciales subconjuntos de R3. Voy a dejar de grabar y ahora me hacen preguntas.